El SIDA, una enfermedad durante mucho tiempo asociada con la comunidad gay, con el cáncer gay le llamaban entonces, y ahora se podría decir que es la enfermedad de los pobres, de la marginalidad. Eso es parte de lo que escribe en la web de Hora 25 Global el escritor mexicano Jorge Volpi. Bienvenido una vez más al programa. Muchísimas gracias, Ángeles. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Saludos a todos desde México. Estábamos escuchando todas las consideraciones, sobre todo médicas, científicas, aunque también algunas morales y algunas de educación, de concienciación, de estigmatización de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de todo esto. Pero Jorge Volpi hablaba de la enfermedad de los otros, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Bueno, cuando aparecen los primeros casos relevantes de la enfermedad a principios de los años 80, inmediatamente comienza a ser calificada esta enfermedad como una plaga que azota particularmente a la comunidad homosexual. Es decir, que desde ese momento se caracteriza como una enfermedad de los otros. Son esos otros marginales los que siempre se ven infectados por este terrible padecimiento. Poco a poco, conforme la enfermedad evoluciona, conforme comienzan a hacerse cada vez más estudios, y desde luego con esa presencia tan relevante y tan emocionante que hemos tenido en el programa hoy de Luc Montagnier, se va descubriendo que no se trata en absoluto de una enfermedad propia de los homosexuales, que los heterosexuales, las mujeres y los niños también están permanentemente amenazados por este padecimiento. Sin embargo, al cabo de todos estos años, de alguna forma, esa enfermedad que era de los otros, de aquellos que tenían otras preferencias sexuales distintas de la mayoría, se ha convertido en el padecimiento que sufren esencialmente los habitantes de los países más pobres del planeta. Mientras que en Occidente y en buena parte ya de Estados Unidos, Canadá e incluso América Latina, esta enfermedad permite, gracias a los nuevos medicamentos, que quienes están afectados tengan vidas más o menos normales. En los países más pobres del planeta sigue siendo una enfermedad que causa cientos de miles de muertes. Como nos dice el último informe de ONU-SIDA sobre el estado de la epidemia mundial del SIDA en 2008, pese a los grandes avances detectados en los últimos años, y estos datos son escalofriantes, sí, el 72% de todas las personas infectadas de VIH viven en el África subsahariana, y el 67% de los individuos afectados que mueren están también en esta zona, lo cual habla justamente de que más allá de los avances, la desproporción sigue siendo brutal en estos países. Saludamos también a Moisés Naim. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por repetir participación en Hora 25 Global. Todo el mundo sabe, Moisés Naim es director de la revista Foreign Policy, es uno de los mejores analistas políticos latinoamericanos. Hacía un retrato ahora Jorge Volpi cuando hablaba, y por lo que decía uno acaba pensando que esta sigue siendo una enfermedad de los pobres, ¿no? Aquí en el primer mundo, voy a entrecomillar primer mundo, la hemos convertido en una enfermedad crónica, con lo cual, bueno, se ha demostrado que se puede sobrevivir con ella. En los países pobres no, pero el hecho de que se haya demostrado que se puede sobrevivir con ella también hace pensar que se le ha perdido el miedo a esta enfermedad, ¿no? Sí, en algunos países. En África no. En África sigue siendo. Yo creo que Jorge hacía muy buen análisis y tenía unas estadísticas escalofriantes. Nosotros publicamos en la revista Foreign Policy hace unos días, hace un tiempo, el dato de que el peligro más grande que tenían las mujeres en ciertos países africanos era casarse. Eso era lo que más cerca las ponía de la muerte. Sencillamente porque después de casadas, sus maridos tenían relaciones con prostitutas contagiadas del SIDA y se las contagiaban. Y hay un estudio al respecto. Entonces sigue siendo, sí, hay cierta complacencia en algunas partes, pero en ciertos países africanos continúa siendo devastadora y desgarradora la enfermedad, ¿no? De todas formas, Moisés Naim me habla del África subsahariana y del riesgo de las mujeres, pero yo también le voy a decir una cosa, que según también las estadísticas, en América Latina los nuevos casos de SIDA afectan principalmente a las mujeres también obligadas a mantener relaciones sexuales sin protección. Sí, es así, de nuevo, es el matrimonio como el peligro más grande a la salud de una mujer, ¿no? Es el mismo proceso y el mismo patrón, ¿no? Jorge, ¿qué opina de esto? Efectivamente, algunos otros datos que compartir con ustedes de este informe sobre la epidemia mundial del SIDA 2008 de ONU-SIDA.
En África Meridional, ya no en el África subsahariana, sino en África Meridional, se concentra el 35% de todas las infecciones de VIH y el 38% de los fallecimientos. Las mujeres representan la mitad de las personas que viven con VIH en todo el mundo y más del 60% de las infecciones de VIH en el África subsahariana. Los jóvenes entre 15 y 24 años, esto también es otro dato escalofriante, representan el 45% estimado de las nuevas infecciones de VIH en todo el mundo. Y para terminar, se estima que en 2007 370,000 niños menores de 15 años se infectaron de VIH. Son datos, como decíamos, datos que está aportando Jorge Volpi, datos realmente escalofriantes. Cada año se reúnen científicos y responsables políticos y sanitarios para trazar estrategias comunes, para poner en marcha campañas y para compartir descubrimientos y conocimientos que hagan avanzar la lucha contra el SIDA. Este año, por primera vez en la historia, la Conferencia Mundial sobre el SIDA se celebró en un país latinoamericano. Esta cita mundial de México tuvo como presidente a uno de los más prestigiosos investigadores y además es el jefe de la unidad de infectología del Hospital Juan Antonio Fernández de Buenos Aires y director científico de la Fundación Huésped. Él es Pedro Can, que nos escucha desde Radio Continental en Argentina. Muchas gracias por participar en el programa y por atendernos. Buenas noches, es un gusto para mí poder estar en este programa. Estábamos dando una avalancha de datos, una avalancha de malos datos, señalando sobre todo como los primeros afectados los pobres, pero también con el peligro de que el primer mundo se relaje a la epidemia, ¿no? Mire, en primer lugar, déjeme decirle que... Uy, me va a decir poquita cosa porque le perdemos. Perdemos... Dígame. ¿Hola? ¿Escucha? Ahí estamos, sí, venga. Sí, digo que, en primer lugar, estamos en presencia de una catástrofe humanitaria, a donde realmente no se mide solamente por el número de muertos. Esta es una enfermedad prevenible. Sin embargo, 7.400 personas contraen la infección cada día. Al mismo tiempo es una enfermedad tratable, pero al mismo tiempo que decimos esto, 2,5 millones de personas mueren cada año. De modo tal que es muy importante tener en cuenta que, más allá de la cantidad que estamos señalando, estamos demostrando nuestra incapacidad como sociedad organizada para ponerle coto a una patología de la cual realmente no debería morir nadie. ¿Y qué es lo que está fallando entonces? Porque usted me habla de enfermedad prevenible, que es cierto, de enfermedad tratable, que hoy día también está demostrado que es cierto, quien tenga acceso al tratamiento. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Mire, básicamente lo que yo le puedo decir es lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos una situación por la cual nos encontramos en un mundo que no es capaz de reunir los 20.000 millones de dólares por año que hacen falta para que el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria pueda proveer tratamiento a las personas que lo necesitan. Es bueno recordarle al mundo que estamos en este momento proveyendo tratamiento a 3 millones de personas, pero esto es solo el 31% de la totalidad de los pacientes que requerirían tratamiento, aún con las reglas de lo más conservadoras que tiene la Organización Mundial de la Salud. Ahora, no podemos reunir 20.000 millones de dólares por año, sin embargo, todos los días basta abrir los diarios para ver que decenas de miles de millones de dólares o centenares de miles de millones de dólares son puestos para rescatar bancos, compañías de seguros, muchos de ellos manejados por ejecutivos que cobran 30, 40, 50 millones de dólares al año y no han sido capaces de proteger la salud de sus propias compañías.